Son las 6:30 de la tarde del 27 de mayo de 1988, calle Tarata, Lima, Perú. Si ese hombre salía del país en las próximas 72 horas, el enemigo sabría exactamente dónde golpear la frontera norte antes de que el Perú pudiera reaccionar. No por disparos, no por bombas, sino por información. Documentos militares en su poder ultraclasificados que, una vez fuera, se pierden para siempre. Y el costo no se habría medido solo en documentos, se habría medido en vidas humanas. Un taxi se detuvo junto a la vereda. Un hombre bajó junto a una atractiva mujer, pagó sin prisa y cruzó una mirada cómplice con ella. Entraron a un edificio y subieron por las escaleras rumbo al departamento de ella. A todas luces, una cita amorosa. Pero no lo era, era una trampa, y lo que no sabía era que en menos de 3 minutos sería borrado del mapa. Porque en paralelo al más alto nivel militar, ya se había tomado una decisión: capturarlo en suelo peruano a toda costa, cueste lo que cueste. Porque lo que llevaba consigo no era información cualquiera, eran documentos que, en un escenario de conflicto, permitiría al enemigo neutralizar posiciones antes que el primer avión o batallón saliera, y el Perú no sabría que lo habría golpeado. En otras palabras, lo que tenía en su poder era la radiografía completa del ejército peruano expuesta. Solo quedaba una oportunidad: capturarlo en Lima o aceptar que esa información desaparecería para siempre. La misión era clara: capturarlo en silencio, sin escándalo diplomático, sin que la prensa lo supiera, sin que su embajada sospechara, e incluso sin que él mismo se diera cuenta. La mujer abrió la puerta y cruzó el umbral. Él da un paso para seguirla, y entonces ocurrió. Un desconocido apareció desde el exterior y lo empujó con violencia. Ambos cayeron al suelo. En segundos, otros hombres salieron de las sombras. No hubo gritos, no hubo disparos, solo una operación quirúrgica perfectamente ejecutada. La puerta se cerró tras él, y luego de ese sonido ya no hubo retorno. Todo duró menos de 30 segundos. Fue una neutralización limpia, silenciosa, sin registro. La infortunada víctima era un funcionario extranjero acreditado, y según la inteligencia peruana, el receptor directo de información militar estratégica. Horas después, su ausencia empezó a notarse: llamadas sin respuesta, rutinas interrumpidas, sillas vacías en oficinas diplomáticas, pero ninguna explicación oficial. El dilema fue simple y brutal: permitir que abandonara el país con información estratégica o intervenir antes de perder toda capacidad de acción. Se eligió intervenir y asumir el costo de cruzar un límite del que ningún Estado puede dar marcha atrás. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿fue una detención legítima o una desaparición ejecutada para preservar la seguridad nacional? En este episodio de Crónicas Clasificadas, descubriremos cómo se detectó una red de espionaje en el interior del ejército peruano, cómo se ejecutó una operación clandestina contrarreloj, y por qué el destino final de los implicados desapareció de los registros. Si te interesan las historias donde la seguridad nacional pesa más que la transparencia, suscríbete, activa la campana para no perderte ningún archivo desclasificado, y dale me gusta si crees que, en inteligencia, lo más grave no es lo que se revela, sino lo que jamás se afirma. Alista tu pasaporte diplomático, porque cuando un Estado percibe una amenaza estratégica, la ley deja de ser el límite. La supervivencia lo es. Comenzamos. Para entender la decisión que se tomó en la calle Tarata, hay que viajar al Perú del año 1988. El país atravesaba el peor momento de su historia. Era una nación a punto de resquebrajarse. El Perú no enfrentaba una crisis, enfrentaba varias, y todas al mismo tiempo: económica, interna, estratégica, y todas presionaban el mismo punto: la estabilidad del Estado. La economía no solo colapsaba, estaba reduciendo la capacidad operativa del país. La inflación pulverizaba salarios, la moneda se deshacía día tras día y el presupuesto público se evaporaba antes de ejecutarse.
Las colas interminables, el desabastecimiento y el desempleo ya no eran episodios excepcionales, eran el paisaje cotidiano. Pero la crisis económica era solo uno de los problemas que afrontaba el país. El Estado libraba una guerra irregular contra organizaciones subversivas como Sendero Luminoso y el MRTA. Amplias zonas del país permanecían bajo estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas no solo custodiaban fronteras, operaban dentro del territorio nacional. Atentados con explosivos, asesinatos selectivos, infraestructura paralizada. Cada operación interna significaba tropas que no estaban en la frontera. El enemigo no vestía uniforme, no ocupaba posiciones visibles, se infiltraba, observaba, esperaba, y cada despliegue interno implicaba desgaste, recursos, tiempo. Y mientras la población intentaba sobrevivir día a día en medio de esta crisis generalizada, el entorno externo no permanecía inmóvil. Las relaciones con Chile y Ecuador seguían marcadas por disputas territoriales no resueltas y antecedentes de conflicto. No había guerra abierta, pero tampoco confianza. La región operaba bajo una regla tácita: todos vigilaban a todos. La obtención de información militar, planes operativos, despliegues reales, capacidades logísticas, no era una excepción, era práctica constante. En ese tablero, la información valía más que un batallón, porque la guerra moderna no empieza cuando se dispara el primer tiro, empieza cuando uno de los bandos ya sabe lo que hará el otro. Por eso, la seguridad nacional comenzó a imponerse sobre cualquier otra consideración, porque un acto de espionaje no solo comprometía documentos, podía alterar el equilibrio antes de que existiera un conflicto formal, podía anticipar movimientos, podía neutralizar decisiones antes de que fueran ejecutadas. Por eso, el Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE, operaba bajo una premisa simple y brutal: quien controlaba la información, controlaba la iniciativa. Ser espiado no era una anomalía, era una probabilidad constante, y había que aceptar que el espionaje era parte del juego. El verdadero riesgo no era que existieran intentos de penetración extranjera, era no advertirlos a tiempo, y peor aún, descubrirlos cuando el adversario ya jugaba con ventaja. Y en 1988, ese riesgo dejó de ser una hipótesis y pasó a ser un hecho consumado. Alguien estaba entregando información sensible a un país extranjero, información real, actualizada, operativa, y lo más inquietante no era la traición, era que la infiltración no estaba comenzando, estaba consolidada. La red no estaba naciendo, estaba madura, y cuando finalmente fue detectada, el problema ya no era detenerla, era asumir que el daño llevaba tiempo acumulándose. Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano, primera semana de marzo de 1988. La jornada laboral estaba por concluir cuando ocurrió algo que, en apariencia, no parecía extraordinario. El técnico administrativo de nombre clave Saavedra solicitó a su superior, un coronel del ejército, una copia del plan de contrainteligencia para el Ecuador. Argumentó que necesitaba revisar ciertos puntos para elaborar unos informes que, según indicó, le habían requerido. No era un pedido escandaloso, pero sí era inusual. Los planes vinculados a Ecuador y Chile tenían clasificación de máxima sensibilidad. Su acceso estaba estrictamente restringido y cada consulta debía estar formalmente justificada. No se pedían por rutina, se pedían por necesidad operativa real. El coronel no respondió de inmediato. En una fracción de segundo percibió que algo no encajaba. No era el documento, era el momento, era la forma, era la seguridad con que lo pedía. No lo confrontó. No negó la solicitud, solo decidió ganar tiempo. Le dijo que regresara en unos minutos. De momento estaba ocupado. Mientras tanto, verificó el requerimiento con la jefatura de su unidad. La respuesta fue inmediata. Su unidad informó que no existía ningún requerimiento que respaldara ese acceso, ningún informe pendiente, ninguna orden superior. Eso significaba una sola cosa: alguien estaba intentando acceder a información estratégica sin autorización. El coronel decidió a su vez,
Informar de inmediato a la jefatura de inteligencia. La alerta quedó activada. Entregó a Saavedra un documento similar, pero carente de valor estratégico real. Luego de ello, el coronel llamó a su adjunto con voz baja y directa. Necesitaba un equipo de seguimiento inmediato, 5 agentes, discretos, con experiencia, sin margen de error. Minutos después, el grupo estaba reunido. Esa misma tarde, al salir del edificio, uno de los agentes abordó el mismo bus que Saavedra y tomó asiento a su lado, como cualquier trabajador regresando a casa. A distancia prudente, otro vehículo sin distintivos seguía el recorrido. El seguimiento había comenzado. En los días siguientes surgieron señales inquietantes, reuniones fuera de horario, variaciones en la rutina, contactos ajenos a sus funciones administrativas. No eran movimientos improvisados, eran patrones. Unas semanas después, la sospecha dejó de ser hipótesis. Saavedra no actuaba solo. Existía una red clandestina operando dentro del ejército para extraer información militar sensible y transferirla a Ecuador. Oficiales, suboficiales y técnicos estaban involucrados. La estructura tenía método y niveles de acceso diferenciados. Y lo más preocupante, llevaba tiempo funcionando, y nadie sabía cuánta información había salido. El problema ya no era evitar la filtración, era calcular cuánto se había perdido. Pero el descubrimiento más delicado vino después. Cuando los analistas cruzaron la información obtenida en los interrogatorios, apareció un nombre. Un nombre que cambiaba por completo la dimensión del caso. Ese nombre era el del teniente de reserva del ejército Marco Barrantes. Él era el contacto. Él era el puente entre los documentos clasificados y su destino final. Un oficial con posición suficiente para facilitar información estratégica sin despertar sospechas inmediatas. Había sido identificado, pero aún no había sido detenido. Eso significaba que la red seguía operando. A su vez, el operador externo ya tenía nombre. El receptor final era el sargento de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Enrique Duchisela, adscrito a la delegación diplomática del Ecuador en Lima. Oficialmente cumplía funciones administrativas. En la práctica, recibía, clasificaba y remitía la información hacia su servicio de inteligencia. La dimensión del caso cambió de inmediato. Ya no era una filtración interna. Era un incidente con potencial de crisis bilateral y consecuencias militares impredecibles. Con toda la información disponible se decidió desbaratar la red y se decidió dar el primer golpe contra el principal implicado del lado peruano. En las primeras horas de la mañana del 18 de marzo de 1988, el teniente Marco Barrantes, de 27 años, fue interceptado a la salida de su domicilio. No hubo advertencias ni exposición pública. Fue reducido y trasladado en un vehículo sin identificación oficial al servicio de inteligencia. De inmediato fue sometido a interrogatorios para determinar el alcance de la red. Desde ese momento desapareció del registro público. Con Barrantes detenido, la red dejó de ser invisible. Existía una cadena interna, personal subalterno que accedía a documentos, otros los consolidaban y un oficial con acceso estratégico los canalizaba al exterior. Ahora había una cadena clara. Personal subalterno accedía a documentos. Otros los consolidaban, y un oficial con acceso estratégico los enviaba al exterior. Barrantes no era un actor marginal, era el punto de conexión que hacía viable el sistema. Sin él, el flujo se interrumpía. Con él operando, la vulnerabilidad había sido sistémica. Con la información proporcionada por Barrantes, las detenciones de los otros implicados se realizó rápidamente. A todos ellos se les sometió a interrogatorio y poco a poco la red fue tomando forma. Las revelaciones de los detenidos permitieron armar el rompecabezas casi por completo. Se determinaron participaciones y responsabilidades, pero faltaba neutralizar el eslabón más importante, y sería la tarea más difícil. 25 de abril de 1988. El Servicio de Inteligencia del Ejército convocó a un agente con experiencia en operaciones especiales, el agente de nombre clave Bazán. Debía entrevistarse con el coronel. La reunión fue breve.
El coronel fue directo. ¿Cuánto tiempo necesitaría para capturar clandestinamente a un objetivo con protección diplomática? Bazán no improvisó. Con información completa, apoyo logístico y seguimiento sostenido, unas 6 semanas, mi coronel. Hubo un silencio corto. Dispone de 20 días, respondió el coronel. Después de eso, el objetivo saldrá del país y cualquier posibilidad de neutralizar el daño desaparecerá para siempre. Y aquí surgió el dato que transformó la investigación en una carrera contra el tiempo. El coronel informó a Bazán que Duchisela abandonaría el Perú a finales de mayo. Su misión diplomática estaba por concluir y regresaría a Ecuador. Con estatus diplomático, cualquier acción posterior fuera del territorio nacional sería inviable. Eso quería decir que se disponía de una ventana operativa de máximo 30 días, pero no eran realmente 30. La salida oficial implicaba movimientos previos, reducción de actividades y posible destrucción o traslado anticipado de información. La ventana operativa real era mucho menor. Si cruzaba la frontera, la información acumulada viajaría con él, y el Perú no tendría jurisdicción ni margen de acción. El caso dejó de ser una investigación interna y se convirtió en una operación contrarreloj. Y el margen ya no era político, era operativo. A Bazán se le entregó una carpeta con la información recogida y la fotografía del objetivo, pero estaba desactualizada. Se sabía que trabajaba en la Embajada del Ecuador, que ocasionalmente se desplazaba en un Volkswagen amarillo, que frecuentaba un bar cercano a la sede diplomática y que tenía fecha próxima de salida. Nada más. 20 días efectivos para ubicarlo, vigilarlo y capturarlo. Si fallaban, Duchisela regresaría a su país con información estratégica en su poder, y el Perú no podría intervenir. El equipo comenzó a moverse. Esta vez, el tiempo no jugaba a su favor, jugaba en contra, y esta vez, fallar no era una opción. Durante una semana entera, Bazán y su equipo mantuvieron vigilancia sobre la embajada. Turnos rotativos, las 24 horas. Cobertura permanente, sin relevos visibles, sin margen para descuidos. Pero algo no encajaba. Duchisela no aparecía, ni una mañana, ni una tarde, nadie ingresaba o salía con su descripción física. Para un funcionario diplomático con funciones regulares, aquella ausencia prolongada resultaba anómala. Las hipótesis comenzaron a circular con inquietud contenida. Podía haber abandonado el país. Podía haber detectado la vigilancia, o peor aún, podría estar entrando y saliendo frente a ellos sin ser reconocido. El margen de error era real. El seguimiento se amplió. El equipo comenzó a revisar los puntos que, según reportes previos, Duchisela frecuentaba. Restaurantes, cafés, zonas de tránsito habitual en Miraflores y San Isidro. Durante días no apareció ningún indicio. El seguimiento se amplió. Nada. Mientras tanto, la presión desde la comandancia aumentaba. Cada jornada terminaba con la misma pregunta. ¿Resultados? Los días corrían. La ventana operativa se reducía y si no lo ubicaban antes de la fecha límite, la operación terminaría antes de siquiera comenzar. Fue entonces cuando surgió una propuesta distinta. No era convencional. Era arriesgado. Si fallaban, no habría explicación pública posible. Pero podía funcionar. Al final, decidieron apostar y correr el riesgo. 7 de mayo de 1988. En una cafetería de Miraflores, uno de los agentes estableció contacto con una misteriosa pero atractiva mujer de unos 30 años. La conversación fue breve. Le dijo que necesitaba ubicar a un diplomático que lo había estafado, que solo quería enfrentarlo. Le dijo que el hombre era muy galante y predecible, y que lo único que necesitaba es que ella propicie que la invite a salir para sacarlo de su escondite y poder efectuar el contacto. Del resto se encargaba él. El agente deslizó un sobre la mesa con varios billetes. La mujer, algo dubitativa, realizó algunas preguntas. Luego de ello aceptó. El agente le mostró la fotografía a la mujer y ella aseguró que lo reconocería una vez lo haya visto.
El agente pagó la cuenta y cada uno abandonó el lugar por caminos separados. Era una apuesta fuerte. Si ella hablaba, la operación terminaría abruptamente. Y si algo le pasaba, no podrían protegerla. Pero no tenían más alternativas. Y no había tiempo que perder. El 16 de mayo de 1988, la atractiva pero misteriosa mujer ingresó a la Embajada del Ecuador bajo el pretexto de solicitar información turística. Fue atendida por funcionarios que no coincidían con la descripción del sujeto al que estaba buscando. Examinó a los presentes, pero no encontró a nadie con las características que buscaba. La mujer salió de la embajada y refirió el encuentro a los agentes. El equipo evaluó alternativas. No podían forzar la operación. Si fallaban allí, Duchisela desaparecería del radar y no habría segunda oportunidad. Decidieron intentar una segunda aproximación. 2 días después, la mujer regresó, esta vez con consultas comerciales sobre la compra de mercadería y traerla al Perú. En esa ocasión fue atendida por un funcionario que encajaba con la descripción general: estatura media, rasgos mestizos, pómulos marcados, cabello ensortijado, lentes de marco dorado. La mujer lo observó detenidamente. Si fallaba, la operación terminaba allí. Pero era él, Enrique Duchisela en persona. Y a partir de ese momento, la operación cruzó una línea de la que no habría vuelta atrás. El diplomático, evidentemente cautivado por la belleza de la mujer, se mostró muy solícito y amable. Le dijo que estaría encantado de acompañarla en Quito, ya que por feliz casualidad él también viajaría pronto, y le propuso salir uno de esos días para poder coordinar los pormenores del viaje. Al final, intercambiaron números. Ella le dio un nombre ficticio, Teresa, y quedó en llamarlo en 2 días. Al salir, fue recogida a 2 cuadras por el equipo. Un agente cubría la retaguardia para descartar un posible seguimiento. En el vehículo, describió cada gesto, cada frase, cada detalle. Por primera vez en días, tenían contacto confirmado, pero aún no tenían control. Teresa lo llamó a los 2 días y acordaron verse a la salida del trabajo. El encuentro fue fijado en las inmediaciones de la Embajada de Argentina a las 6 de la tarde. Martes 24 de mayo de 1988. Día de la cita. Desde mucho antes de la hora acordada, la zona estaba discretamente cubierta por agentes encubiertos distribuidos en puntos estratégicos. Cuando Duchisela apareció, caminando hacia Teresa con aparente tranquilidad, ya era seguido por múltiples observadores camuflados entre peatones y vehículos estacionados, pero él no lo sabía. La pareja ingresó a un restaurante en la Avenida República de Chile. Se sentaron, ordenaron café y sándwiches. En una mesa contigua, 2 oficiales generales del Servicio de Inteligencia observaban. Necesitaban confirmación directa, porque si la identificación fallaba, la operación quedaba comprometida, y el error no sería solo operativo, sería diplomático. Durante la conversación pudieron examinarlo sin restricciones. Él era el hombre que buscaban, no había error, era Duchisela en persona. El plan era simple: permitir que la confianza creciera, que él propusiera un segundo encuentro, que creyera tener la iniciativa. Teresa rechazó con cortesía una invitación al cine. Alegó compromisos pendientes, pero propuso verse nuevamente en 2 días. Él aceptó. Lo tenían identificado, lo habían expuesto fuera del entorno diplomático, pero aún no lo tenían bajo control. El siguiente encuentro no sería una cita más. Sería el punto en el que la vigilancia dejaría de ser observación. El margen de error era mínimo, y el siguiente movimiento no admitiría corrección. El tiempo ya no corría, se estaba agotando, y después de eso ya no habría margen de acción. Viernes 27 de mayo de 1988. El día D. Teresa y Duchisela volvieron a citarse en las inmediaciones de la Embajada de Argentina. Esta vez no había un plan explícito. Teresa había dejado abierta la posibilidad de ir al cine, a cenar o a bailar. La indefinición no era casual. Obligaba a Duchisela a improvisar, a concentrarse en agradar, en impresionar, en decidir el siguiente movimiento con ella. Su atención estaría ocupada en Teresa en vez de pensar en sus medidas de seguridad.
A los pocos minutos de encontrarse, Teresa introdujo una variación prevista. Le comentó que una amiga suya le había dejado a su cuidado un departamento en Miraflores y que necesitaba pasar previamente para sacar unos documentos. «¿Por qué no me acompañas?», preguntó con naturalidad. Encantado, aceptó Duchisela sin reservas. Teresa detuvo un taxi y dio la dirección: calle Tarata, Miraflores. A pocos metros, Bazán anotó la placa del taxi en una libreta y se dirigió a su auto. Por radio, dio instrucciones breves. Le dijo a su compañero que pusiera rumbo a Miraflores. El equipo ya sabía qué hacer. El departamento en cuestión pertenecía al Servicio de Inteligencia del Ejército. No era un lugar improvisado. Capturarlo en la vía pública habría significado exposición, testigos, titulares, y lo más peligroso era que podía alertar a la inteligencia ecuatoriana que podría estar operando. Aquí no. El inmueble ofrecía control. Teresa solo tenía que invitarlo a entrar, servirle un trago con somnífero y ausentarse unos minutos. 3 agentes estaban ocultos en el inmueble. Bazán esperaba afuera. Si algo salía mal, actuarían. Para ello, el lugar había sido acondicionado para parecer habitado. Sábanas nuevas, muebles ordenados, minibar surtido. Todo estaba en posición. Todos debían seguir el libreto. Empezaba la cuenta regresiva, y esta vez no había margen para corregir. La pareja avanzó por la avenida Arequipa en plena hora punta. Los agentes, en cambio, optaron por la vía expresa para anticiparlos, por ser una vía rápida, pero el tráfico de esa hora también les restó segundos valiosos. Cuando Bazán llegó a las afueras del departamento, Duchisela ya estaba pagando al conductor. Rápidamente entró al edificio detrás de Teresa y Duchisela, simulando ser un vecino más. Subió las escaleras con ellos, manteniendo una distancia prudencial. Dentro del departamento, los agentes escucharon los pasos en la escalera aproximarse. Teresa se dispuso a abrir la puerta. Cruzó el umbral. Duchisela se aprestaba a entrar detrás de ella. En ese momento, Bazán, que lo seguía, observó la escena a pocos metros. Desde su ángulo no veía el interior completo. No sabía si el equipo estaba en posición. No sabía si Duchisela había detectado algo. No sabía si Teresa mantendría el aplomo. Solo tenía una certeza: si fallaba, la oportunidad se escaparía para siempre. Una corazonada le dijo que tenía que abandonar el libreto acordado e improvisar. El ecuatoriano estaba entrando en el departamento. Si cruzaba ese umbral y todo no estaba 100% bajo control, la operación se perdería para siempre. La puerta estaba por cerrarse. Bazán dudó un segundo. Solo uno. En ese segundo entendió que el plan ya no existía y actuó. Bazán avanzó y se abalanzó antes de que la puerta terminara de cerrarse. El impacto los lanzó hacia la sala. Duchisela intentó girar, apoyarse, liberar un brazo. No tuvo margen. Los agentes, al escuchar el ruido, salieron de la cocina de inmediato. En segundos lo inmovilizaron contra el suelo, un brazo torcido, una rodilla sobre el torso. La puerta se cerró detrás. Todo duró menos de 30 segundos. La intervención silenciosa se había transformado en reducción directa. Teresa se quedó inmóvil. Apenas alcanzó a preguntar: «¿Qué están haciendo?». «Todo está bajo control», respondió Bazán sin elevar la voz. La acompañó hasta la salida del edificio y la ayudó a tomar un taxi. Su papel había terminado y desapareció para siempre. Dentro, Duchisela estaba en el sofá, firmemente esposado con las manos detrás. El sedante seguía siendo necesario para el traslado. Se le administró de inmediato. Minutos después, su resistencia cedió. Lo amordazaron y lo introdujeron en la maleta prevista desde el inicio. Desde el exterior, la escena era rutinaria: 2 hombres descendiendo escaleras con equipaje voluminoso. Los pocos vecinos con los que se cruzaron en el recibidor del edificio no notaron nada sospechoso. La maleta fue colocada en la parte posterior de una camioneta sin distintivos. El vehículo arrancó y se perdió entre el tráfico de Miraflores. En la esquina, 2 oficiales generales vestidos de civil observaron la partida.
Solo cuando la camioneta dobló la calle, respiraron aliviados. En ese momento, la operación cruzó un umbral del que no había retorno. Ya no era seguimiento, ya no era vigilancia, era la captura clandestina de un diplomático extranjero en plena capital. Si trascendía, no comprometería a un equipo, comprometería al Estado peruano ante la comunidad internacional y podría empujar a dos países a una crisis en el peor momento posible. La camioneta desapareció entre los autos y con ella cualquier posibilidad de retroceder. A partir de esa noche, el caso dejó de existir en el plano oficial. La operación no terminó con la captura. En realidad, fue en ese momento cuando comenzó su fase más peligrosa. Enrique Duchisela fue trasladado dentro de la maleta hasta las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército. El vehículo ingresó al complejo sin detenerse. No hubo registros, no hubo anuncios, solo un traslado silencioso hacia el sótano del edificio, donde las celdas metálicas absorbían la poca luz que bajaba desde los pasillos. Capturarlo había sido complejo, pero medir el daño sería lo verdaderamente decisivo. ¿Cuánta información había sustraído? ¿Qué conocía con exactitud? ¿Qué había salido del país sin que nadie lo advirtiera? Lo sentaron en una silla metálica, esposado por detrás y asegurado de piernas y brazos. Aún estaba bajo efecto del sedante. Uno de los agentes tomó un balde y le arrojó agua al rostro. Duchisela reaccionó con un sobresalto breve. Respiró con dificultad. Parpadeó varias veces, intentando enfocar la habitación. Lo primero que vio fue a Bazán. El agente permanecía de pie frente a él, acompañado por otros dos hombres que observaban sin decir una palabra. No necesitaba más contexto. Sabía que estaba en un cuartel militar peruano. «Escúchame bien», dijo Bazán con voz firme. «Reconoce que ya perdiste. Es lo único que puede ayudarte ahora». Dejó que el silencio hiciera su trabajo. «Hay algo que debes saber», continuó. «Hiciste un gran trabajo espiándonos. Fue meticuloso. Nos golpeaste donde más dolía». Bazán hizo otra pausa. «Pero ya lo sabemos todo. Tus contactos ya hablaron». Las palabras no buscaban intimidar, buscaban aislarlo. Duchisela reaccionó instintivamente. Intentó recuperar terreno con la única herramienta que aún le quedaba. Invocó inmunidad diplomática. Habló de procedimientos, de normas internacionales. Bazán lo observó unos segundos sin responder. Luego se inclinó hacia él y le dijo: «Escúchame bien, imbécil», dijo con voz baja. «Las reglas que conoces se quedaron afuera de este edificio». El mensaje era simple. Estaba completamente fuera de cualquier marco protector. Duchisela comprendió que la partida estaba perdida. Durante unos segundos permaneció en silencio. Luego comenzó a hablar. Confirmó la existencia de la red interna. Reconoció que recibía documentación clasificada por intermedio de Barrantes y otros colaboradores a los que tenía muy bien remunerados. Describió el método, la periodicidad, los canales de entrega. Nada era improvisado, nada era casual. Fechas, nombres, procedimientos, medidas de seguridad. No omitió nada. Pero en realidad, para los peruanos, la confesión no era el descubrimiento, era la confirmación. Gran parte de la estructura ya había sido reconstruida a partir de las confesiones de Barrantes y los detenidos previos. La corroboración del ecuatoriano no dejó margen para dudas. Todo coincidía, documento por documento. Duchisela no estaba revelando un secreto. Estaba cerrando un círculo. Poco a poco la corroboración de Duchisela y los testimonios previos permitió consolidar el inventario final de los documentos sustraídos. Y no era una filtración menor, era el desmantelamiento silencioso de la ventaja estratégica peruana. Planes operativos completos en la frontera norte, manuales que indicaban el funcionamiento del servicio de inteligencia, escenarios de respuesta en una guerra simultánea con Ecuador y Chile, redes de espionaje de Ecuador detectadas por Perú, despliegue territorial de unidades activas. En resumen, era el mapa interno de cómo funcionaría el ejército peruano en caso de guerra.
Con eso el adversario no solo podía atacar, podía anticipar, podía decidir el momento, podía elegir el punto exacto donde el Perú reaccionaría tarde. Y en estrategia militar, reaccionar tarde es perder la iniciativa. Ese tipo de daño no se repara con comunicados, ni con juicios. Se corrige rediseñando todo el sistema, o no se corrige nunca. Una vez confirmado el nivel de penetración de la red, el interrogatorio cambió de dirección. Ya no era sobre lo que se había perdido, era sobre lo que podían recuperar, lo que Ecuador sabía. Durante la mayor parte del tiempo que permaneció bajo interrogatorio, el foco ya no fue la red interna, fue la estructura de inteligencia ecuatoriana, métodos de captación, rutas de transmisión, oficiales responsables, prioridades estratégicas, zonas de interés, capacidades reales y sobre todo, qué tan lejos había llegado su conocimiento. Durante horas la conversación dejó de girar en torno a la red peruana. Ahora se trataba de algo más grande, comprender cómo funcionaba la inteligencia ecuatoriana desde adentro, sus rutas de información, sus oficiales clave, sus prioridades estratégicas y también sus ojos en el aire. Porque entre los temas que comenzaron a aparecer en el interrogatorio estaba uno particularmente sensible: la Fuerza Aérea Ecuatoriana, bases, capacidades operativas, unidades activas, planes de despliegue. En una guerra moderna, controlar el cielo significa controlar el ritmo del conflicto, y quienes interrogaban a Duchisela lo sabían perfectamente. Si el espionaje había sido bidireccional, la respuesta también lo sería. La operación dejó de ser defensiva y se convirtió en contrainteligencia activa. Por otro lado, los procesos judiciales de los detenidos siguieron su curso y derivaron en condenas proporcionales a su participación. Institucionalmente, el mensaje fue claro: la infiltración había sido detectada y contenida, al menos en los comunicados formales. Pero el caso de Duchisela y Barrantes no encajaba en el mismo plano. La dimensión del daño, el riesgo diplomático y el potencial impacto regional colocaban su situación en otro nivel. Lo que estaba en juego ya no era responsabilidad penal, era estabilidad estratégica. En ese punto, el caso dejó de ser estrictamente judicial y se convirtió en un asunto político-militar. Con el paso de los días, la información oficial acerca de ellos empezó a diluirse. No hubo anuncios formales sobre procesos concluidos. No se difundieron detalles sobre traslados ni entregas diplomáticas. Investigaciones periodísticas posteriores, basadas en testimonios de participantes y reconstrucciones independientes, sostienen que desde los más altos niveles del ejército se habría adoptado una decisión definitiva. Según esas versiones, ambos detenidos habrían sido eliminados dentro del propio complejo militar y sus cuerpos desaparecidos para impedir cualquier evidencia material y cualquier riesgo posterior. A su vez, no existen documentos oficiales que confirmen estas versiones, tampoco registros judiciales concluidos que expliquen sus destinos finales. Lo verificable es que, a partir de cierto punto, 2 personas desaparecieron para no volver jamás. El operativo, que había comenzado como una acción encubierta, terminó convirtiéndose en un episodio cuya última fase permanece envuelta en sombras. No hubo intercambio diplomático público, no hubo juicios emblemáticos, no hubo cierre formal, solo silencio. Y en el mundo de la inteligencia, cuando una historia desaparece, rara vez es porque se haya resuelto. Es porque alguien decidió que no debía existir. En Quito, la ausencia no pasó inadvertida. Al principio fue solo una irregularidad administrativa, un funcionario acreditado en Lima que no había regresado en la fecha prevista, una llamada que no fue respondida, un informe que nunca llegó. Pero los días comenzaron a pasar, luego las semanas, y dentro de los círculos adecuados quedó claro que algo no estaba bien. En el mundo diplomático, las ausencias prolongadas no se interpretan como errores de agenda, se interpretan como señales. Sin embargo, desde Quito no hubo comunicados públicos, no se enviaron notas de protesta,
No se activaron mecanismos formales ante el Estado peruano. Nadie pidió explicaciones. El silencio no fue un descuido, fue cálculo. Protestar habría significado admitir algo mucho más delicado, que uno de sus oficiales de inteligencia había sido neutralizado en territorio extranjero. Y en el mundo del espionaje, reconocer una operación fallida suele ser más costoso que perder al propio agente. Callar, en cambio, ofrecía otra ventaja. Preservaba canales, limitaba el daño y evitaba que el episodio escalara hacia una frontera históricamente inestable. Así que Ecuador absorbió el golpe, reconfiguró discretamente sus circuitos de inteligencia, ajustó prioridades, reordenó contactos y dejó que el incidente se diluyera sin transformarlo en una crisis abierta. Las relaciones formales continuaron. No hubo rupturas diplomáticas, no hubo declaraciones incendiarias, no hubo acusaciones públicas. El caso quedó donde casi siempre terminan estas historias, en el territorio ambiguo del espionaje, ese lugar donde todos comprenden lo ocurrido, pero nadie lo dice en voz alta. Para el Perú, sin embargo, el impacto fue más profundo que la neutralización de un adversario. El caso no solo reveló una infiltración, reveló algo más incómodo: fisuras internas. Vulnerabilidades que no podían atribuirse únicamente a la agresión extranjera. Se revisaron protocolos, se reforzaron controles, se rediseñaron circuitos sensibles dentro del aparato militar, pero lo que realmente cambió no fue un reglamento, fue la conciencia estratégica del Estado, porque hasta entonces la amenaza se había pensado de una manera, como algo que venía desde fuera, algo que cruzaba la frontera, algo visible. Después de ese episodio, esa idea dejó de ser suficiente. La amenaza también podía nacer dentro, en un escritorio, en una oficina, en una firma, y cuando un país aprende esa lección, su forma de entender la seguridad nacional cambia para siempre. No existe, hasta hoy, una explicación oficial concluyente sobre el destino final de Duchicela y Barrantes. Ninguna institución del Estado peruano confirmó públicamente su captura. No hubo comunicado, no hubo informe oficial, no hubo reconocimiento formal de que hubieran sido detenidos por autoridades peruanas. Simplemente, a partir de cierto momento, ambos dejaron de aparecer en cualquier registro verificable. Sus nombres desaparecieron de los canales diplomáticos, de los reportes administrativos, de cualquier rastro público de actividad, sin anuncio, sin confirmación, sin explicación. Desde la perspectiva oficial, nunca ocurrió nada, pero dentro de los círculos que seguían el caso, la ausencia era demasiado precisa para ser casual. El operativo, que comenzó como una acción encubierta, terminó envuelto en un silencio aún más denso. Nunca fue reconocido, nunca fue negado, nunca fue explicado. Solo quedó una ausencia que dejó de ser provisional y se volvió definitiva. En el mundo de la inteligencia, esa clase de silencio tiene un significado particular. Cuando un episodio desaparece de los archivos sin una conclusión formal, rara vez es porque haya sido irrelevante, es porque nadie puede permitirse admitir lo que realmente ocurrió. Lo sucedido en 1988 no terminó con una sentencia pública, ni con un anuncio diplomático. Terminó con algo mucho más difícil de rastrear, una decisión que nunca fue firmada y que precisamente por eso dejó una huella más profunda. Porque en el mundo de la inteligencia hay operaciones que protegen al Estado y hay otras que lo transforman. Esta fue una de ellas. Después de 1988, el Estado peruano entendió algo que no podía ignorar. La seguridad nacional no solo se defiende, también se paga. No hubo guerra, pero sí un aprendizaje, uno que nunca apareció en comunicados oficiales. Porque cuando un Estado decide cruzar una línea para preservar su seguridad, esa línea no desaparece después, queda trazada y permanece. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbete a Crónicas Clasificadas si te gustan los relatos desclasificados de operaciones militares y de espionaje. Si te gustó este video, dale like y activa la campana para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video.